Al menos 11 muertos fue el resultado de los hechos de violencia ocurridos en el Valle la noche de este jueves. 9 de ellos murieron electrocutados, mientras que los otros 2 fueron por arma de fuego. El Ministerio Público comisionó a 2 fiscales para investigar lo sucedido. Aquí, en la entrada del barrio San Andrés en el Valle ocurrieron los hechos en un local comercial en el que se vivieron hechos de violencia y vandalismo la noche y madrugada de jueves para viernes. Al menos 8 personas resultaron electrocutadas producto de un presunto cortocircuito en el lugar donde se desencadenaban los hechos vandálicos. Otras 2 cayeron en la misma calle producto de impactos de bala y una por asfixia. Las calles de la parroquia El Valle estaban tomadas por funcionarios de la Policía Científica, de la Guardia Nacional y Policía Nacional. Algunas de las víctimas fueron trasladadas al Hospital Clínico Universitario, donde fallecieron. Las víctimas: Jairo Ramírez, de 45 años, William Marrero, de 33, Robert Centeno, de 29, Jonathan Meneses, de 27 años, Joy Herbert Barrera, de 25, Helio Pacheco, de 20, Stevenson Zamora, 29 años, Kevin León, 30 años, Francisco González, 34, Ramón Martínez, de 29 y un adolescente de 17 años de edad. El Ministerio Público realiza las investigaciones en torno a lo sucedido. Margarita Toledo, Televen. De este jueves en el municipio Sucre, un joven de 26 años con condición especial recibió un disparo que le quitó la vida cuando pasaba por una manifestación. El hecho se registró en la entrada del barrio 5 de Julio en Petare, municipio Sucre de Caracas. Marvin Fernando Guitián Díaz, de 26 años, era epiléptico, tenía discapacidad mental y auditiva moderada, además de discapacidad psicosocial. Tenía 9 años trabajando en el Departamento de Obras Públicas de la Alcaldía de Sucre. Fue a visitar a un familiar al barrio 5 de Julio. Cuando regresaba a su casa, se consiguió con la protesta. Al parecer se asustó y corrió, y allí sucedieron los hechos. Él es especial. Él es epiléptico, él convulsiona, le dan ataque y él tiene 4 años de atraso. Él no estaba ningún manifestando nada. Él iba, para que su tía, en ese momento que la guardia llegó y empezó a zumbar disparos como unos locos, me lo mataron. En el hospital del Llanito, la bala era de un fusible. La doctora me dijo a mí, no fue ningún perdigonazo, fue una bala de fusible. El alcalde Carlos Ocariz, quien denunció el hecho en horas de la noche de este jueves, exigió que se haga justicia en el caso. Que se investigue y que el responsable o los responsables de este asesinato paguen por la muerte de este muchacho trabajador humilde. Él estaba trabajando en la dirección de obras del municipio, en la parte, él era asistente de depósito, muchacho humilde que era muy querido en su comunidad y en su lugar de trabajo. Se informó que en un negocio de su municipio hubo hechos vandálicos durante las protestas. Un grupo de personas que lamentablemente siempre se infiltran en este tipo de cosas, que aprovechan las manifestaciones para de alguna manera alterar todo el orden público, pues se mantenían en esa zona. Hubo disparos en el sitio, no podíamos penetrar nosotros como funcionarios hasta pasado ya las 12 de la noche, que conjuntamente con la Guardia Nacional Bolivariana, pues que se penetró. Fue vandálico, destrozaron parte del establecimiento, robaron igualmente motos y repuestos de motos. Las autoridades iniciaron las investigaciones en torno a los hechos de violencia ocurridos en el municipio Sucre. Margarita Toledo, Televen. 3 heridos por arma de fuego y 7 detenidos fue el resultado de la violencia que se generó la noche de este jueves en el pueblo de Baruta mientras sus habitantes realizaban una protesta. El alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blay, enfatizó que no permitirá que haya agresiones contra vidas y bienes tanto públicos como privados en las manifestaciones pacíficas. En el pueblo de Baruta anoche, un grupo de estas personas, muy reducido, atacó un punto de la Guardia Nacional que está aquí en el pueblo de Baruta. Pero la verdad es que es un punto de Guardia Nacional que usan ellos para descansar, muy pocos funcionarios además. Y la Guardia se defendió con los gases lacrimógenos. Utilizaron armas de fuego estas personas. Luego entró la policía de Baruta, pudo controlar toda la situación, pero resultaron 3 personas heridas por armas de fuego. Esas 3 personas responden a los siguientes nombres y están en estas condiciones de salud. Eduardo Ávila, de 25 años de edad, paciente que presentó una herida en el maxilar
El segundo herido fue el ciudadano Jorge Briceño, paciente que también presentó una herida con arma de fuego en el abdomen, de 37 años de edad. Y el tercer herido corresponde al nombre de Leonardo Peña, de 28 años de edad. Fue atendido en la clínica Félix Boada, está en condición estable, presentó una herida de bala en el muslo izquierdo. Los 3 heridos se encuentran estables. Sin embargo, testigos aseguraron que la Guardia Nacional también disparó contra los manifestantes. Él se encontraba en mi casa, escuchamos disparos y cuestiones. Cuando se calmó un poco la cuestión, para que él subiera para su casa, porque vive en La Palomera, él es el juez de paz aquí de Baruta, no estaba ningún armado, como quien dice que estaba armado. Apenas empezó a subir, empezaron a lanzar otra vez tiros, fue cuando nos avisaron que él estaba herido de la pierna. Es el juez de paz, él no andaba empistolado, la guardia es la que estaba lanzando tiros. ¿Esa guardia se encuentra ubicada ¿dónde? En el CDI de la Plaza de Baruta. ¿Es verdad que había personas que estaban arrojando objetos hacia ese CDI? No. Durante la noche de este jueves, 2 negocios fueron violentados en el municipio Baruta por 7 personas que conformaban el grupo armado. Posteriormente fueron detenidos por Poli Baruta y ya fueron puestos a la orden del Ministerio Público. Ese grupo, que proviene de una zona de nuestro municipio, de un sector de nuestro municipio, lamentablemente, del sector de los Picapiedras, encapuchados y con armas de fuego, saquearon 2 locales comerciales. El primero de ellos fue la tienda de conveniencia que está ubicada en la bomba de Ojo de Agua. Responde al nombre de Apalud, la tienda. Y el segundo de ellos fue una distribuidora de carnes, Productos Marinos La Costa, en la entrada justamente de nuestro sector de los Picapiedras. No nos dejemos infiltrar por bandidos que tratan de pescar en río revuelto. No vamos a permitir saqueos ni que delincuentes se quieran aprovechar de las manifestaciones pacíficas. El alcalde hizo un llamado a la protesta pacífica y al respeto de los derechos humanos. Tras las 11 personas fallecidas en el Valle, el Ministerio Público comisionó al coordinador de delitos y 2 fiscales del área metropolitana de Caracas para proceder con la investigación. Los representantes del organismo coordinan las actuaciones que realizan los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas a fin de esclarecer la muerte de las 11 personas de edades comprendidas entre los 17 y 45 años en el sector de El Valle de la capital de Caracas. Adicionalmente, fueron asignados otros 2 fiscales para investigar la muerte de Mervin Cuitán, ocurrida en el sector 5 de julio de Petare. Un total de 75 personas se encuentran detenidas en el destacamento 88 de la Guardia Nacional en Puerto Ordaz. Esto producto de las manifestaciones de los días 19 y 20 de abril. Nuestra corresponsal en la entidad con los detalles. Inicialmente la noche del día miércoles se fueron liberadas las mujeres y menores de edad. Sin embargo, hoy viernes, el diputado de la Asamblea Nacional, José Prat, informó esta cifra al contabilizar a los manifestantes que continúan en esta comandancia. De acuerdo a los datos aportados por el parlamentario, el lapso para celebrar la audiencia de presentación en tribunales de quienes fueron aprehendidos el 19 vencía hoy. Por supuesto, se están haciendo todos los esfuerzos por parte de quienes asisten para que eso se subsane. Esta situación que está viviendo el país, lamentable de violencia, de gente en la calle volcada, es producto de que el gobierno cerró todos los caminos democráticos que se plantearon el año pasado, por ejemplo, el referéndum revocatorio. En otros hechos, la sede del CENIAT, División Tributos, fue atacada la noche de este jueves por sujetos desconocidos. Autoridades policiales afirman que son actos vandálicos generados por quienes buscan irrumpir la paz. Vecinos del lugar relataron haber escuchado detonaciones y ante estos reportes, la policía estatal se apersonó para mitigar la situación que no trascendió más allá de las imágenes en pantalla. Esas actividades que están ocurriendo, lamentablemente podemos decir, se han generado disturbios que no tienen nada que ver con la marcha. De eso la Mesa de la Unidad, ni la dirigencia, ni el pueblo pacífico venezolano en general tienen ninguna responsabilidad. Pese a que los organismos de seguridad no se desplegaron en las calles de Ciudad Guayana, tal como los días 19 y 20, aseguran que estarán atentos ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse, sobre todo en horas de la noche. Desde el Estado Bolívar, Luciana Peña Font, Televen.
La directora del Hospital Materno Infantil Hugo Chávez Frías del Valle, municipio Libertador de Caracas, Rosalinda Prieto, aseguró que en un principio los pacientes del centro de salud fueron afectados por el humo de las barricadas colocadas por vecinos de la zona y grupos violentos. Desde la sede del Materno Infantil, Prieto denunció que dichos grupos violentos lanzaron piedras e intentaron en horas de la noche de este jueves en varias oportunidades ingresar al centro de salud, por lo que los 54 pacientes con asfixia, entre ellos 28 niños, tuvieron que ser trasladados hasta el hospital del Algodonal. Los grupos violentos incendiaron la basura y tengo los testimonios de los médicos que me llamaron y que incluso me escribieron que estaba entrando el humo de la basura. En ese momento, como no podíamos salir, sacar a los pacientes de acá, yo les ordené que los subieran para los pisos superiores, que los llevaran a las habitaciones, que cerraran la puerta, que cerraran las ventanas para resguardar a estos pacientes, mientras esperábamos que llegaran los cuerpos de seguridad. Mientras que algunos vecinos del Valle, comunidad que amaneció este viernes tomada por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana con tanquetas, Policía Nacional Bolivariana y 6 CPC, aseguraron que dicho ataque al materno infantil fue perpetrado por paramilitares, mal llamados colectivos. Expresaron haber sido testigos de cómo los cuerpos de seguridad lanzaban bombas lacrimógenas al centro de salud y contra los edificios de la comunidad. Tal vez ella no vio la situación porque ella me imagino que estaría en su casa bien tranquila, ¿verdad? Nosotros como habitantes de aquí nos dimos cuenta de que sí, todas las bombas entraron para allá, más la bomba que lanzaron allá en la emergencia, que se vieron casi todos ahogados. Se metieron armados y supuestamente eran colectivos armados, supuestamente. Esto estuvo toda la noche, a las 4 de la mañana más o menos se calmaron. Todos los ataques de la Policía Nacional Bolivariana que tenemos, todos los perdigonazos que sufrieron. Entre tanto, los vecinos del Valle también expresaron que continuarán manifestando, pero de forma pacífica en la zona, pues rechazan los actos vandálicos y hechos violentos ocurridos. Cristal Chopite, Televen. El alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, responsabilizó a los diputados de la oposición, José Guerra, Richard Blanco y Tomás Guanipa, de haberle pagado a grupos violentos para que atacaran el Hospital Materno Infantil Hugo Chávez Frías, ubicado en el Valle. Desde la Plaza Bolívar del Valle, durante una toma deportiva, acompañado de la canciller de la República, Delcy Rodríguez, y del diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez informó que los comerciantes afectados por los actos vandálicos registrados en la zona serán apoyados por la alcaldía. Todo lo que ha construido la revolución para el pueblo, para la felicidad del pueblo, era objetivo. Hay que llamarlos por su nombre y apellido. Hay que decir José Guerra, hay que decir Tomás Guanipa, hay que decir Richard Blanco, hay que decir Ismael León, amparados en una credencial de diputados, han estado repartiendo dinero a bandas criminales. Ante estas acusaciones, el diputado de la Asamblea Nacional por la oposición, José Guerra, negó estar vinculado en actos violentos. A ellos lo que les duele es que el Valle salió y que el día 19 ustedes son los testigos, aquí los medios de comunicación, de una marcha gigantesca que arrancó en coche, recorrió toda la intercomunal del Valle, más de 4.000 personas manifestando históricamente, y llegamos hasta Santa Mónica sin ningún incidente. Entre tanto, el diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó que los parlamentarios que están siendo acusados no asuman su presunta responsabilidad. Es muy fácil hacer lo que ellos hacen, llamar al destrozo, a la destrucción del país, al terrorismo, y en la noche decir, no fuimos nosotros, el pueblo está saliendo solo. O decir que el gobierno está promoviendo a los colectivos al destrozo. Finalmente, Cabello llamó a la población afecta al oficialismo a participar este domingo en un plan de reestructuración de las comunidades afectadas. Cristal Chopite, Televen. El coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, rechazó la criminalización de la oposición. Negó la vinculación de dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática con hechos de violencia. Nosotros no tenemos armas, no tenemos bombas lagrimógenas. Nosotros lo que queremos es votar. Quien es reprimido somos nosotros, los venezolanos. Ahora, la situación es tan grave que el presidente de Colombia fue a las Naciones Unidas preocupado por el problema armamentista en Venezuela. No puede venir el gobierno ahora a escurrir su responsabilidad. La violencia
la ha sembrado, la ha generado y la desarrolla el gobierno. De esta manera, el también presidente de la Asamblea Nacional rechazó los señalamientos contra la dirigencia opositora de encabezar actos vandálicos. Asimismo, negó cualquier acercamiento con el gobierno para restablecer la mesa de diálogo. El gobierno no puede pretender hacer llamados del diálogo para burlarse del país. Eso no es serio. Venezuela está esperando un gobierno que le duela que ayer nada más 11 personas murieron. Un gobierno que le duela que por estas protestas cerca de 20 venezolanos han muerto. Y el gobierno quiere tapar esa realidad con una bailanta en la Avenida Bolívar. Quiere tapar esta realidad diciendo que somos felices. No somos felices. Borges aclaró además el trámite sobre la denuncia de tortura en el caso de los hermanos Sánchez. El mismo fue sumado al expediente del caso Venezuela, que permanece en la Corte de La Haya desde 2014. Asimismo, desde el partido Primero Justicia se denunció la detención arbitraria de su dirigente en el estado Táchira, Gustavo Gandica. Se afirma que la intención es buscar declaraciones que permitan incriminar al diputado Juan Requesens. Marta Leiprin, Televen. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, aseguró que el gobierno está dispuesto a dialogar para conseguir una solución a los problemas que afectan al país. El llamado a todos los sectores, sin distinción, a toda la oposición venezolana. Si ellos quieren diálogo, nosotros también queremos diálogo. Si ellos quieren de verdad, construir espacios para la discusión política sobre la base de una agenda política para la resolución de los problemas nacionales, de los problemas que afectan la población nacional, vamos, estamos dispuestos. Desde hace rato, no ahora, desde hace 18 años. El vicepresidente también se refirió a los hechos de violencia que se generaron en el Valle y destacó que se trata de un plan de la oposición junto con bandas criminales para atacar a la población. Además indicó que a su juicio los diputados José Guerra y Tomás Guanipa son los encargados de promover estos actos vandálicos. La Mesa de la Unidad Democrática anunció que saldrá desde 20 puntos del oeste de Caracas hasta la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana en Montalbán este sábado 22 de abril. En una rueda de prensa ofrecida durante la tarde de este viernes, el jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad, Stalin González, rechazó los hechos violentos que se han suscitado en las movilizaciones anteriores y le exigió al gobierno nacional que respete las múltiples manifestaciones que desembocarán en la Conferencia Episcopal Venezolana. Algunos de los puntos convocados para las 10 de la mañana son el 23 de enero, Caricuao, Montalbán, El Paraíso, San Bernardino, La Candelaria, Coche, El Valle y la Plaza Brión de Chacaito. Más de 60 trabajadores de la prensa han sido agredidos durante las protestas registradas en el país en los últimos 15 días. Esto según el Colegio Nacional de Periodistas. El gremio exhortó a los efectivos de seguridad y a la sociedad civil a respetar el derecho a la información. El presidente de la organización, Tinedo Guía, rechazó además que periodistas internacionales sean expulsados de Venezuela. Pidió al Ejecutivo respetar la Constitución y dejar que se conozca la verdad. Si no está pasando nada malo, no hay por qué sacar a ningún periodista. Si no está sucediendo nada malo, no hay por qué atacar a los periodistas que cubren lo que sucede a diario en Venezuela. Pero si está pasando algo que tiene que conocer el venezolano, que tiene que conocer la opinión pública, que tiene que conocer el mundo, pues entonces eso sí puede ser que moleste al gobierno actual. En cuanto a la supuesta desinformación en canales de señal abierta, el representante del gremio recordó que el gobierno en el 2004 aprobó la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos, con la intención de presionar a los medios y limitarlos a informar adecuadamente. Hay que recordarle a las personas que este gobierno introdujo la Ley Resórteme, de la cual se han agarrado para presionar a los medios y para evitar la simultaneidad de la información, es decir, la inmediatez de la información. No se puede cubrir porque hay horarios segmentados en los cuales hay audiencia infantil, hay audiencia de jóvenes y adolescentes. El esfuerzo de los periodistas tiene que ser reconocido porque lo están haciendo el trabajo. Pero también los medios de comunicación reciben mucha presión del Estado para que se mantengan dentro de límites que a veces son aborrecibles para que no informen adecuadamente.
En el artículo 7 de la mencionada normativa se indica que en radio y televisión durante el horario supervisado, que es desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, no está permitida la difusión de mensajes que contengan elementos de violencia tipo E, que son textos, imágenes o descripciones gráficas que presenten violencia real o dramatizada, que inciten al suicidio o a lesionar su propia integridad física o salud personal. El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, informó que las agresiones registradas en Venezuela en contra de trabajadores de la prensa han sido denunciadas ante la Fiscalía General de la República, el ente encargado de investigar estos casos. Alberto Toro Bielma, Televen. Al regreso, para Fede Cámaras, la recuperación del hilo constitucional es esencial para iniciar un diálogo con el gobierno. En breve, los detalles. El partido 20 Venezuela negó que el presunto asesino de Paola Ramírez, la joven tachirense de 23 años asesinada de un disparo en el estado Táchira, sea militante de esta organización. A juicio de la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, este hecho fue perpetrado por los llamados colectivos, que según Machado son civiles que fueron armados por el gobierno nacional. Asimismo, rechazó los actos vandálicos registrados durante la madrugada de este viernes en el oeste de Caracas. Pretenden que con eso nos van a callar, nos van a dividir, nos van a paralizar. Pues vamos con más fuerza. Todo el mundo sabe dónde está la violencia, quién tiene las balas, quién tiene las armas pone los muertos, y eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. Y toda Venezuela sabe y el mundo sabe que los gases tóxicos en un materno infantil vienen del régimen. Y ya nadie, absolutamente nadie, duda de implicaciones de las fuerzas democráticas, que lo que hacemos es nuestro deber y que seguiremos avanzando. Finalmente, la dirigente opositora María Corina Machado exhortó a sus seguidores a continuar con las protestas de calle pacíficas y también a participar en la marcha convocada por la Mesa de la Unidad Democrática para este sábado hasta la Conferencia Episcopal Venezolana. Alberto Toro Bielma, Televen. Es necesaria la recuperación del hilo constitucional para iniciar un hipotético escenario de diálogo entre el gobierno y la oposición. Así lo expresó Fede Cámaras en un comunicado. El sector empresarial lamentó la pérdida de vidas humanas producto de lo que calificaron como represión desmedida y al mismo tiempo rechazaron la actuación de grupos violentos que desvirtúan el derecho a la protesta. Fede Cámaras resaltó que una crisis de esta naturaleza solo se resolverá mediante consultas electorales libres y transparentes. Autoridades de Anzoátegui denunciaron la acción de grupos profesionales del terrorismo operando en la entidad para crear desestabilización. Denunciaron ante el Ministerio Público a los presuntos autores intelectuales de los hechos violentos ocurridos en la zona durante las últimas protestas. Estamos haciendo con inteligencia policial y militar un barrido en todos aquellos sectores donde hay presencia de terroristas. Estamos ganando a través de la justicia y estamos manteniendo la vida de los ciudadanos. Así que los grupos chavistas, bien lejos de las manifestaciones violentas de la oposición. Esa es responsabilidad única y exclusiva de los sectores policiales y militares a nivel nacional y concretamente en el estado de Anzoátegui. Por su parte, representantes de la unidad también denunciaron a los jefes de cuerpos policiales y autoridades regionales por presunto abuso de la fuerza al momento de dispersar las protestas. Repito, la Fiscalía determinó que más de 72 jóvenes que fueron puestos presos por Polianzoátegui son inocentes. No tenían ni siquiera que presentarlos. Ya, vamos a contarnos. Todos, lo hemos dicho. Durante este viernes, militantes del PSUV participaron en una gran asamblea regional, mientras la Mesa de la Unidad hizo una protesta simbólica en la toma de semáforos, donde entonaron el himno nacional. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Los pacientes con patologías respiratorias pueden morir asfixiados a causa de la inhalación de gases lacrimógenos, irritación en los ojos, sensación de quemadura en la faringe y presión en el pecho son algunas de las afectaciones que generan estos gases tóxicos. Estos gases pueden ocasionar trastornos de tipo irritativo. En un comienzo producen lagrimeo, abundante secreción nasal y después de ello puede llevar si permanece el individuo en contacto con el gas, puede llevar a edema. ¿Edema de qué? Precisamente de la mucosa, de los senos paranasales y de la nariz. Si esto continúa, obviamente que se va a afectar
el sistema respiratorio inferior, que ya habíamos dicho que era la tráquea y los pulmones. Quienes sufren de asma, el inhalar estos gases les puede generar un broncoespasmo, mientras que otros pacientes pueden resultar sensibles a este tipo de gas y les podría ocasionar un edema de glotis y en ambos casos llegar a la asfixia. A quienes han sido afectados por los gases lacrimógenos, los expertos recomiendan evitar utilizar vinagre o crema de diente. Consideran que un antialérgico y un antiácido ligado con agua son buenas opciones. En los últimos días, los cuerpos de seguridad del país han utilizado bombas lacrimógenas para dispersar las protestas antigubernamentales. Uno de los métodos adoptados por los manifestantes para evitar ser afectados por los gases tóxicos es arrojarse a las contaminadas aguas del río Guaire, lo que también genera afectaciones en la salud, que de no ser atendidas a tiempo puede ocasionar hasta la muerte. Las personas que tienen alguna herida, una ampolla, una pequeña herida en las uñas, tiene alguna herida previa que se mojó con el agua del Guaire, esa herida se considera una herida ya infectada y debe recibir antibiótico de una vez, aun cuando no tenga síntomas, porque históricamente sabemos que estas heridas, ya hay historias sobre eso, se consideran que aunque no tengan síntomas deben recibir antibióticos. Las bacterias que producen infecciones producto de esas aguas de cloaca son bacterias muy específicas y avanzan muy rápidamente. Por lo tanto, a diferencia de otros contextos donde no usamos antibióticos, sino hasta que tenemos una infección clara, en este caso recomendamos el uso de antibióticos tan temprano como anteayer o ayer mismo. El uso de la inyección toxoide antitetánica comienza a realizar su efecto un mes después de aplicada, es decir, que no atacará el proceso de infección en ese momento. Conjuntivitis, alergia en la piel, vómitos y diarrea también puede presentarse al ingresar a las aguas del río Guaire. En estos casos recomiendan acudir al médico y no automedicarse. Harley Monseguilemán, Televen. Este viernes ingresaron al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía un cargamento de billetes de 500 bolívares perteneciente al nuevo cono monetario nacional. Así lo informó el director del Banco Central de Venezuela, José Can. Esta llegada es sumamente importante porque los billetes de 500, conjuntamente con los billetes de 2000 que hacemos nosotros en la Casa de la Moneda y conjuntamente con los billetes de 1000 que ya han llegado, pues son los billetes de baja denominación que son los que van a facilitar las transacciones cotidianas que hacemos los venezolanos. Es decir, la compra de bienes, el pago de servicios. De manera, bueno, que paulatinamente y progresivamente, como lo hemos dicho, se ha venido normalizando lo que viene siendo el uso de este cono ampliado. Can aseguró que el nuevo cargamento será repartido en la brevedad posible a la banca pública y privada. En el sector Valles de Tucutunemo, en el municipio de Ezequiel Zamora del estado Aragua, fueron encontrados 3 cuerpos con orificios de bala. Los occisos fueron identificados como José Agras, de 19 años, Wilker Blanco, de 25 años y Alexander Molano, de 21 años de edad. Las víctimas estaban compartiendo en el sector Funda Villa de Villa de Cura cuando unos sujetos se los llevaron en un vehículo. Los cadáveres fueron encontrados a orillas de carretera, los cuales presentaron orificios de bala en la cabeza. Por otro lado, un accidente de tránsito a la altura del sector Tierra Blanca en los límites del municipio de Ezequiel Zamora del estado Aragua con el estado Guárico, fallecieron de manera instantánea 2 hombres que quedaron identificados como Elías Canelón y Kenny Padrón. El hecho ocurrió cuando los infortunados perdieron el control del vehículo en el que se desplazaban y se estrellaron con la parte trasera de un autobús. Desde el estado Aragua, Jonathan Castellón, Televen. Al regreso, Venezuela entregó a Argentina la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. En breve, el panorama internacional. Este viernes, Venezuela entregó a Argentina la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, quien asumirá hasta el 17 de abril del año 2018. El país latinoamericano aseguró que realizará una labor que permita la unión de los países, ya que bajo este concepto fue creada esta organización. Por su parte, la canciller venezolana Delcy Rodríguez aseguró que hace entrega de la presidencia en momentos de complejidades y de pérdida del equilibrio en la región, al referirse a las posiciones tomadas por el resto de los países latinoamericanos sobre la situación de Venezuela.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron hoy su primera reunión para tratar la relación entre las dos partes. El portavoz de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, señaló que durante el encuentro se discutió el conflicto Israel-Palestino, los planteamientos de Washington de recortar el presupuesto a la ONU, así como el conflicto con Corea del Norte. Un fiscal argentino apeló a la decisión judicial que descartaba que el presidente Mauricio Macri incurrió en el delito de lavado de activos. Tras una investigación en contra del primer mandatario de Argentina por presunta omisión maliciosa en la consignación de empresas partícipes en su patrimonio, se desestimó la causa y el fiscal Federico Delgado solicitó continuar con el proceso. 500.000 de personas de varias comunidades indígenas se vieron obligadas a desplazarse del departamento colombiano de Chocó por los combates entre el Ejército de Liberación Nacional y el grupo de origen paramilitar Autodefensas Gaitanistas, según lo advirtió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Varias posiciones del ejército sirio fueron bombardeadas por aviones israelíes este viernes en los altos del Golán. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó que se cree que este ataque fue realizado por drones. Lo único registrado hasta el momento son daños materiales a las bases militares. Al menos 18 niños y 2 adultos murieron este viernes tras el choque de un minibús escolar donde viajaban contra un camión. El hecho ocurrió cerca de una localidad sudafricana al noreste de Johannesburgo. Los menores eran estudiantes de primaria y secundaria y murieron en el acto después de que el vehículo se incendiara tras la colisión. En el estado de Arkansas se ejecutó un preso por primera vez en casi 12 años, dentro de su plan para ejecutar a varios reos este mes. Su muerte se certificó a las 11:56 minutos de la noche del jueves, 4 minutos antes de que expirase la orden de pena capital. El hombre de 51 años fue enviado al corredor de la muerte por matar a golpes a su vecina en 1993. Llegamos al final de la presente emisión del Noticiero Televen.